fuera de mi empresa. Su mamá está en la quiebra, así que ustedes dos no tienen nada. Lárguense. Eso es imposible. Nosotros somos sus herederos. ¿Dónde está ella? Pues déjeme decirle que sus herencias se esfumaron. Su mamá no los quería tanto como decía. Para no irse a la cárcel por los fraudes administrativos que cometió, decidió venderme cada una de sus acciones. Así que ya no tienen ninguna empresa. ¿Fraudes? No, eso no puede ser. Mi mamá no haría eso. Ella ama esta empresa. Pues si no me crees, puedes llamarla y asegurarte de lo que yo te digo, mi reina. Ella amaba más sus juegos y su vida de lujo antes que a ustedes. De hecho, me vendió todo, hasta su propia casa, hasta sus puestos directivos. Eso quiere decir que técnicamente ahora ustedes son mis empleados, si es que yo decido volver a contratarlos. Eso es imposible. Mi madre no haría algo así. Ella no nos puede dejar sin herencia. Pues pregúntaselo a ella. Y lárguense de una vez de aquí antes de que llame a seguridad. ¿Sabes qué? Vámonos. No perdamos el tiempo con esto. Sí, vamos a buscar a mi mamá y le vamos a pedir que nos explique esto de frente. Días después. ¿Y tú qué haces aquí? No me caen bien los vagabundos fuera de mi casa. Cálmate, hijo, no me reconoces. Soy tu madre, mírame bien. Mírame a los ojos, hijo. Tienes razón. Eres tú, mamá, pero ¿qué haces vestida de vagabunda? Que ni te vean los vecinos porque me haces quedar mal. Lárgate de aquí ahora mismo. Hijo, espérame, por favor, escúchame. Esto es urgente. Escúchame bien lo que te voy a decir. Necesito tu ayuda. Necesito un lugar donde quedarme, donde refugiarme, donde esconderme. Estoy en dificultades financieras. Solo quiero que la policía se calme y luego yo voy a dar declaraciones. Yo lo arreglo todo. Cállate. Ni lo pienses, no voy a ayudarte. Si la policía te está buscando es por tu culpa. Ya me enteré de lo que hiciste en la empresa. Y por supuesto, Reinalis me contó lo que hiciste con nosotros. Nos dejaste sin herencia. Hijo, me parece inaudito que tú me reclames esto. Yo di mi vida por ustedes dos. Por ti, por Jessica. Trabajé muy duro para que ustedes tuvieran todo lo necesario, todo lo que quisieron. Tienes esta casa gracias a mi esfuerzo, a mi trabajo, a mi dinero. Pues nadie te pidió que lo hicieras, mamá. Tú lo hiciste por voluntad propia, por creerte más que las otras personas, por agrandar tu ego. Pero déjame decirte que lo perdiste todo, mamá. Yo, para ti no existo, yo no tengo madre. Desde hoy te desconozco. No, hijo, lo hice por el bienestar de ustedes, para que ustedes lleguen a ser grandes. Mira, solo te pido unos días de refugio. Dame un rincón, no te voy a molestar. Y algo de comida, por favor, alimenta a tu madre. Por favor. Esto está mucho para ti. Tú te mereces estas simples monedas, mamá. Espero que con eso te puedas comprar algo de comida. Y por cierto, te voy a dejar claro una cosa. No quiero que me vuelvas a buscar nunca más en tu vida. Olvídate de que existo, de que tienes hijos. Para mí, estás en el olvido.
Ya veo qué clase de hijo formé. Formé a nadie. A un espejismo. Más tarde. Espera, hija, tranquila, por favor, no grites. Soy yo tu madre, mírame. Reconóceme, soy yo tu mamá. Mamá, ¿eres tú? ¿Qué haces vestida así? Ay, por Dios, ¿y qué es ese olor tan...? Uf. Ay, no, ¿cómo se te ocurre venir así a mi casa? ¿Tú te imaginas que vengan mis amigas y te vean así? Ay, no, me va a dar algo de la vergüenza. Por favor, espérate, Jessica, escúchame. Necesito que me ayudes, por favor, hija. Mira, te lo ruego. Augusto me mandó echando de su casa. Necesito, por favor, un poco de comida, agua, hija. Necesito estar aquí en tu casa. Mira, no te pido riquezas ni grandezas. Solo un lugar donde yo pueda descansar. La policía me está siguiendo. Reinaldis me dejó en la calle. Mis cuentas están congeladas. No tengo nada. Llevo días así. Por favor, hija, mira, apiádate de mí, te lo ruego. ¿Un plato de comida, mamá? Sí. Después de lo que nos hiciste, que nos dejaste en la calle sin nada, ahora por tu culpa. No soy dueña de nada. Soy una simple empleada de la vieja esa de Reinaldis. No te lo mereces. Me quitaste todo, Alexandra. Me arruinaste mi futuro. Me dejaste sin mis viajes, sin lujos y sin estatus. Pero, hija, por favor, medita lo que me estás diciendo. ¿Acaso ya te olvidaste? Gracias a quién vives así. Siempre fuiste caprichosa. Te di la mejor universidad, el estudio más caro. Nunca escatimé en darte todo lo que me pedías. Te di joyas, te di un auto. Gracias a mí tienes esta casa. Me despojé de todo para que tú vivas como una reina. Y me dices eso. ¿Acaso no tienes un poquito de amor y de caridad para la persona que te dio la vida, tu madre? El amor se acabó cuando me di cuenta que eras una fracasada. ¿Tienes hambre, mamá? Sí, hija. Y también necesito un poco de agua. Hija, he caminado demasiado. Tengo seca la boca. Entonces, tienes mucha hambre, mamita. Sí, hija. Bien. Come entonces. Y te lo comes todo. Recógelo del piso y te lo comes. Si dices que tienes tanta hambre, hazlo. Es más de lo que te mereces por traicionarnos. Te enseñé a ser elegante y a vivir como una reina. Pero no te enseñé lo más importante y lo valioso de un ser humano. Y es a tener corazón y a ser humana. Lárgate de aquí, Alexandra, y no vuelvas más. O si no, voy a llamar a la patrulla para que te echen de aquí por invasión de propiedad. Tú para mí ya no tienes nombre. ¡Fuera! Qué lástima me das. Alimenté a mis hijos con oro.
días antes. Alexandra, ¿estás completamente segura de hacer esto? Es una locura. ¿Tú crees que va a funcionar? Es que tiene que funcionar, Juan. Tiene que funcionar el plan. Mis hijos están hechos en algodón. Ellos creen que una cuenta bancaria, un apellido lo es todo. Necesito ver de qué madera están hechos mis hijos. Pues ya vamos con alguna parte del plan porque Reinalis ya les comunicó que tú lo perdiste todo, que no tienen absolutamente nada. Seguramente ahora deben estarte odiando y también buscándote para reclamarte hasta el último centavo. Mira, Juan, que me odien. No me importa que me odien. Lo que necesito ver es quiénes son mis hijos. Aquí, en la pobreza. Necesito ver si me aman en realidad o aman mi dinero. Que me vean así, necesitada, vagabunda de ropadejera, en la ruina. Entonces sí, veré si me dan un pedazo de pan, un poquito de amor y de piedad, o me cierran la puerta en la cara. Necesito ver si aman a su madre. Mira, Juan, la pobreza es el mejor filtro para ver quién en realidad son. ¿Cuál es su esencia? Sigue, Juan. Bien. Pues ahí tienes, Alexandra. Creo que ni tus propios hijos van a ser capaces de reconocerte en un semáforo. Yo en unos días les voy a hacer una visita para ver cómo reaccionan ellos ante tu supuesta tragedia. Pues bien, Juan. El plan está listo. Entonces hay que comenzar. Ahí sabré en verdad si crié 2 seres humanos o 2 personas ávidas de poder e interesadas. Presente. Amigos, mi mamá está desaparecida. Llevo varios días buscando a mi mamá. No la encuentro por ningún lado. Así que recurro a ustedes, que son mi única opción. Por favor, si tienen alguna información, por favor, contáctense conmigo, ¿sí? No la encuentro. Llevo días buscándola. Estoy desesperada. Hijita. Señora. Señora, ¿está bien? Hijita, por Dios, cálmate, soy yo. Alexandra, mírame bien. ¿Mamá? ¿Mamá, eres tú? Mamá, ¿pero qué te pasó? Necesito ¿Qué te pasó? Quítate. Mira, has hablado con Reinalis, hija. Mira, ella me acusa a mí. Me dice que yo me autorrobé, que yo las dejé a ustedes sin fortuna. Dime algo. Tú estás resentida conmigo, ¿verdad? Así como tus hermanos. Tú no me vas a perdonar nunca que los haya dejado sin plata. No, mamá. Yo no sabía nada de eso. A mí no me importa tu dinero, ni tus empresas, ni siquiera lo que diga esa mujer. Mamá, si tú te quedaste en la ruina, no importa. Nosotras nos levantamos juntas. Mira, yo tengo mi casa. Aquí puedes quedarte. No te va a faltar ni un plato de comida, ni mucho menos una cama limpia. Pero mira, hija, tus hermanos, Augusto me botó 3 monedas para que las recogiera del piso, como que si yo no valiera nada. Y tu hermana Jessica me botó sobras en el piso para que las recogiera y las comiera. Hija,
Yo pensé que había hecho una buena labor, que había sido una buena madre, que había criado 3 hijos valiosos y me equivoqué. Yo me equivoqué como madre. No, mamá, tú no estás equivocada, no cometiste ningún error. Tú sabes cómo son ellos. Ellos siempre han tenido el corazón de piedra. Pero tú no tienes la culpa de nada. Tú no tienes por qué asumir errores que no son tuyos. Lo que ellos decidieron hacer con su vida es culpa de ellos. Mamá, tú te vas a quedar conmigo, ¿sí? Yo no te voy a hacer faltar nada. Aquí podemos vivir y estar juntas. Tú eres tan distinta, hija. Tú me haces sentir que valió la pena, que yo, de los 3, a una persona por lo menos, la crié humana, la hice con un corazón noble. Gracias, hija. Gracias por todo lo que me ofreces. Yo jamás te dejaría sola, mamá. Jamás lo haría. Yo, a diferencia de mis hermanos, no te quiero por lo que me has dado, sino por lo que eres, mamá. Gracias, mi niña. Muchas gracias. Me hace sentir que el mundo existe. Ay, mamá, ven. Pero vamos adentro. Gracias, hija. Más tarde. Es que no puedo creer que mi mamá nos haya hecho esto. ¿Cómo se le ocurre andar por ahí mendigando? ¿Sabes qué es lo peor? Que se haya gastado nuestro dinero. Y ahora tenemos que ser empleados de esa vieja de Reinalis como sus gatos. Trata de tranquilizarte, Jessica, por favor. Me estás estresando. Te tengo buenas noticias. Estaba revisando unos documentos que me pasé de la oficina de esa casa antes de que nos echaran. ¿Y qué crees? Encontré una mina de oro. ¿Cómo así? Reinalis dijo que ya no había nada. Exactamente. Reinalis compró las acciones de mi madre. Efectivo. Pero mi madre, en su infinita paranoia, creó un fideicomiso privado hace muchos años. Mucho dinero, una fortuna que solo puede ser liberado bajo ciertas cláusulas. Dinero. O sea, hay dinero real. ¿Y qué dice ese papel? El papel dice que el fideicomiso solo se traspasa si existe incapacidad mental o indigencia extrema. Todo será otorgado a sus herederos. Por supuesto, si logramos certificar eso. Y también necesitamos la firma, donde ella nos otorga todos sus derechos. A ver, o sea que si la encontramos por ahí deambulando y le hacemos firmar un papelito, ¿el dinero queda para nosotros? Exactamente. El fideicomiso ya está activo, porque ella ya se encuentra en las calles. Lo que tenemos que hacer es encontrarla para hacerle firmar, para hacerle creer que la vamos a ayudar legalmente, que la vamos a meter en un asilo. Eso será fácil. Ella va a firmar porque va a creer en nosotros y es muy ingenua. Augusto, eres un genio. Mira, mi mamá siempre decía que yo era la inteligente. Pero tú también resultaste ser muy inteligente, más frío que yo. Por supuesto que lo soy. Ahora hay que encontrar a esa vieja. Tenemos que ir a esos lugares de bajo prestigio. Donde sea, pero tenemos que encontrarla, porque ella tiene que firmar esos papeles. Por supuesto que la vamos a encontrar. Le voy a decir que me disculpe por cómo la traté. Le voy a dar un abrazo de Judas y una vez que firme, la voy a devolver a la alcantarilla de donde salió. Muy pronto vamos a volver a ser los dueños de todo eso. Te lo garantizo, Jessica. Más tarde. ¡Alexandra! ¡Alexandra! ¡Ay! Augusto, llevamos horas buscando en este barrio apestoso y no aparece.
¿Será que se mudó de ciudad? Esa mujer no puede ir lejos. No sin dinero. Tenemos que encontrarla lo antes posible, Jessica. O las cuentas quedarán congeladas para siempre. ¡Alexandra! Es Morelia. Contéstale. ¿Qué quieres ahora, Morelia? Estamos ocupados. Augusto, hermanos, por favor, vengan rápido a casa. ¿Qué? Es mi mamá. Ella no aguantó. Acaba de irse de este mundo. No puede ser. ¿En serio esto está pasando? ¡Qué buena puntería! Así es, Jessica. Así que ahora no necesitamos ni la firma de ella, ni tampoco fingir que la perdonamos. Ahora necesitamos el acta de defunción y unas caras de tristeza para que nos crean todo. Por supuesto. Ay, vamos a salir de esta vida de pobres. Hay que ir a la casa de Morelia, llegar destrozados, acabados por la noticia. Conseguimos esa acta de defunción y reclamamos lo que nos pertenece por derecho. Así es. Pero démonos prisa. No hay tiempo que perder. Andando. Más tarde. ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que irte, mamá? Ay, por favor, ya es suficiente, Morelia. Deja de chillar. Dinos de una buena vez dónde están los documentos. Necesitamos la acta de defunción. Con eso vamos a poder cubrir todos los gastos funerarios. No puedo creer que solamente les interesa el papel para firmar por el dinero. Ay, Morelia, no seas ridícula. Es por el bien de la familia. Danos el papel y deja de estorbar. Juan, ¿qué estás haciendo aquí? Esto es un momento familiar. Retírate, por favor. Vine a ver el final de esta obra de teatro, Augusto. Lo siento, no les va a servir de absolutamente nada esa acta de defunción. ¡Un fantasma! ¿Mamá? Por Dios, Jessica, no soy un fantasma. Soy la madre que ustedes rechazaron, a la que botaron monedas en forma de caridad, a la que botaron sobras de comida para que se alimentara. Estoy aquí y soy de carne y hueso. O sea que... ¿eso de que estabas en la ruina era una mentira? Por supuesto que sí. Todo fue un plan que se hizo estratégicamente para conseguir fines legales. Reinalis no es dueña absolutamente de nada. Es mejor amiga de su madre. Pero ella actuó como prestadora de nombres para evaluar su lealtad hacia su madre. Quería saber, ansiaba saber si ustedes me amaban a mí o amaban a mi chequera. Y aunque la respuesta me dolió, me lo contestaron de la forma más que un hijo pueda tratar a su madre, a la que les dio la vida. Augusto, negaste a tu madre, a la persona que te dio tu ser, y se sacrificó por ti. Le negaste un rincón para dormir. Y tú, Jessica, cuando te imploré por comida, por un pedazo de pan, ¿qué me botaste? Comida para que me alimentara. Cuando yo te hice y te formé, gracias a mí, eras y tenías. La madre de ustedes está aquí y todo fue un plan. Y no solo se contentaron, me
sino que también celebraron mi partida para cobrar un fideicomiso, que por cierto ya está anulado. No existe tal. Así es. Por órdenes de su madre Alexandra, ustedes quedan desheredados. Sin herencia, sin trabajo y sobre todo, con 24 horas a partir de este momento para que desalojen cada una de las casas que legalmente pertenecen a la señora Alexandra. No, mamá. Mamá, no nos puedes hacer esto. Mira, yo actué así porque estaba estresada. Pero, por favor, no me quites la casa. Juan, se les dará todo a los hijos que en realidad han valorado y han amado a su madre. Sáqueme a este par de desconocidos de aquí de mi casa. Solo Morelia se queda. No hay problema, señora Alexandra. Aquí está todo listo. Yo me puedo ir. Fuera. Mi niña, una madre es capaz de meter a sus hijos en una cápsula para protegerlos y evitar que pasen lo que tal vez uno pasó para salir adelante. Una madre protege como una leona a su cría para que nadie les haga daño. Y lo único que piensa es en entregarles amor y en formarlos como seres de bien, porque lo único que uno quiere es que ustedes sean felices siendo buenas personas. Gracias, hija. Gracias por ese corazón tan noble. Gracias porque no te importó que tu madre esté abatida, caída, que tu madre se encontrara en un momento difícil. Simplemente abriste las puertas de tu corazón y lo único que te importó es que tu madre esté bien. Gracias, mi niña, por el cariño y la confianza que me entregaste y por el amor. No tienes nada que agradecerme, mamá. El dinero, las cosas materiales van y vienen, pero madre solo hay una. Y a veces la vida es así. Nos pone a prueba para saber quién es quién. Y como madre solo hay una. Aquí está tu madre, hija mía.